señalar que el día de ayer es el día que más fallecidos y casos de COVID-19 se ha registrado en el mundo. Entonces hay que comprender que estamos en una pandemia que evoluciona. Normalmente estas enfermedades cuando irrumpen, duran varios años en poder ser manejadas eh, por el mundo sanitario, por la población, por sanitario, por la población. Y me asiste la preocupación de que esta causa, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, eh, signifique, en la medida en que hay comunicaciones en la prensa, en la medida en que hay opiniones, algunas de ellas bastante ácidas a la gestión del ministerio, que lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud en Chile o la Autoridad Sanitaria Mundial se vea opacado o haya un seguimiento inadecuado de las indicaciones de la autoridad por parte de la población y que ello se trasunte solo en más perjuicio, en menor adhesión a las medidas, en menor comprensión, en resistencia a vacunarse el día de mañana, por ejemplo. Respecto a mi persona, el año pasado yo cumplí 40 años de profesión, egresé el año 79 de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, sede Norte, y mi labor fundamental durante estos años ha sido la de desempeñarme como médico clínico, después de haber hecho una formación específica mediante una beca concursable en medicina interna, que es una especialidad primaria de la medicina, 3 años de formación, y luego en el mismo lugar en la Universidad de Chile, sede Norte, una formación de posgrado en la subespecialidad de la medicina interna, nefrología, enfermedades de los riñones. Y lo que me he dedicado gran parte de mi vida es atender pacientes, atender sobre todo pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, que están a la espera de un trasplante, que han recibido un trasplante de riñón, y en ese sentido, una parte esencial de mi carrera, como digo, como médico. También he desarrollado, diría yo, una actividad académica de enseñanza, de publicaciones, de investigación, afortunadamente, para mi satisfacción al menos, bastante intensa, y durante todos los años de servicio, los 14 años en la Universidad de Chile, la mitad de la jornada estaba dedicada a la academia, a hacer clases, a dirigir programas. Posteriormente, después de haber hecho una beca, una formación concedida por un grant que entregó la Fundación Rockefeller y la Universidad de Chile, hice un posgrado en epidemiología clínica en la Universidad de McMaster en Canadá, con mención en economía de la salud. Y durante los últimos años, y esto es relevante para lo que sigue, mi interés fundamental ha estado en un área que en una mala traducción del inglés se denomina alfabetización en salud o alfabetización sanitaria o educación para la salud, muy específicamente a través de la creación de un programa en conjunto con la UNESCO para educación de salud en adultos, programa que todavía existe, fundado cuando iniciamos el Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián y que se llama Pacientes Empoderados, en que se va a las comunidades precisamente en la idea de que gran parte de lo que ocurre con la salud de las personas depende crucialmente del autocuidado, de lo que ellos entiendan de lo que es enfermedad, salud, en una visión menos paternalista de lo que ocurría en el pasado, en que los pacientes eran en realidad pacientes, en el sentido que estaban esperando que alguien decidiera por ellos. Hoy día, con la prevalencia de enfermedad crónica y la autonomía que han adquirido las personas con razón, el que las personas aprendan, entiendan, comprendan y adhieran libremente
a medidas que son beneficiosas para su salud, se transforma en un tema crucial y de enorme importancia o relación con el punto que nos convoca hoy día. En relación a mi experiencia como ministro, serví como ministro de Salud desde el año 2010 al año 2014, todo el primer periodo de gobierno del presidente Piñera. Allí nos tocó enfrentar desafíos gigantescos, como fue todavía la presencia del brote de influenza, de pandemia, influenza humana, llamada inicialmente porcina, o AH1N1, que partió el año 2009, pero el año 2010 tuvo su máxima expresión en enfermedad. Nos tocó también, después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de ese año, iniciar una vigorosa reconstrucción y aumento de la capacidad hospitalaria pública, y enfrentar desafíos como fue garantizar la salud y el bienestar de los mineros de Atacama, de los 33 mineros, mientras podían ser rescatados, sanos y con vida. Una huelga de hambre muy intensa de comunidades mapuche, 36 personas que estaban decididas a morir en Araucanía, y en fin, distintos desafíos. Asumí nuevamente el 13 de junio del año 2019 el Ministerio de Salud, fundamentalmente para impulsar la reforma, la creación de un plan único de salud, un plan general de salud, como una garantía, como una expresión de garantía constitucional, prácticamente a propósito de la discusión que tenemos hoy día de una nueva constitución, accesible por igual a todas las personas. Luego tuvimos el desafío de condiciones de la emergencia el 18 de octubre, y ya a principios del presente año todo lo que significó la preparación para la pandemia de coronavirus. Yo presenté mi renuncia indeclinable al cargo de ministro de Salud los últimos días de mayo del presente año, fundamentalmente al confiar que las medidas que se habían tomado, el programa de emergencia por COVID, estaba ya implementado y solo quedaba hacerlo crecer. Y por otra parte, he entendido que, como ha ocurrido en muchos países, la pandemia del coronavirus adquirió una notable sesgo de politización, de herramienta para criticar o apoyar al gobierno de turno, cualquiera que sea este en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido, consideraba que mi figura como ministro en esta conflictividad estaba desgastada y que era necesario, y así se lo manifesté al presidente, que otra persona tomara este cargo, como lo ha hecho con tanto éxito el doctor Enrique París, y esa renuncia se hace efectiva el día 13 de junio, exactamente un año después de haber tomado el cargo. Me parece necesario, señor magistrado, poner en relevancia lo siguiente en el contexto de esta declaración, que es hacer una breve referencia a la estructura del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no es una entidad demasiado antigua, tiene poco menos de 60 años, y ha tenido diversas modificaciones a lo largo de su historia. La estructura fundamental que tiene el Ministerio de Salud hoy se debe a la reforma expresada en la Ley de Autoridad Sanitaria del año 2004 del presidente don Ricardo Lagos, y concentrada o reexpresada orgánicamente en el decreto de FL1 del año 2005 del presidente de la República. En ese sentido, quiero recordar que todo lo que se refiere al antiguo Ministerio de Salud, vale decir vacunas, nutrición, prevención, información de la enfermedad,
es asumido por la Subsecretaría de Salud Pública. Se incorpora al Ministerio de Salud todo lo que eran los servicios de salud propiamente tal a través de una nueva subsecretaría, la Subsecretaría de Redes, que tiene como misión la articulación y desarrollo de la red asistencial, la coordinación con los servicios de salud. Hay 29 servicios de salud en el país. La región metropolitana, por ejemplo, tiene 5 servicios de salud, cada uno de ellos con un director que tiene autonomía administrativa, financiera, presupuesto otorgado por la ley de presupuestos directamente a cada uno de estos servicios, y cuyas autoridades, no solo el director de servicios, sino el director administrativo, el subdirector médico, igual en los hospitales, es nominado mediante el servicio civil por concurso de alta dirección pública. Quiero hacer relevancia a la hora de coordinación que esta distribución de los servicios de salud es extraordinariamente relevante. ¿Por qué? Porque de alguna manera una coordinación desde la subsecretaría requiere un acuerdo explícito de parte de los servicios de salud que mantienen, como digo, un nivel de autonomía muy relevante. Y recuerdo que durante el primer gobierno del presidente Piñera, de hecho, el Contralor General de la época objetó al subsecretario una acción sobre un servicio de salud determinado precisamente por esta autonomía que tienen los servicios, y que lograr su coordinación fue uno de los grandes desafíos del manejo de esta pandemia. Respecto a la Subsecretaría de Salud Pública, antiguo Ministerio de Salud propiamente tal, tiene por función la prevención, vigilancia y control de la enfermedad, la coordinación con el Instituto de Salud Pública directamente, es decir, funcionalmente el Instituto de Salud Pública depende de la Subsecretaría de Salud Pública, es el superior jerárquico de los secretarios regionales ministeriales de salud, y a diferencia de otros secretarios regionales ministeriales, los secretarios de salud son nombrados por él o la subsecretaria de salud pública con consulta al intendente de la zona. Y esto es de la región. Y esto es bien diferente a otras secretarías regionales ministeriales, porque los seremis forman parte del gabinete en la práctica de la Subsecretaría de Salud Pública. A su vez, la Subsecretaría de Salud Pública, que tiene más que ver con lo que discutimos hoy día, tiene diversas divisiones y departamentos que no voy a detallar, pero la más relevante para la cuestión que nos convoca es la división de planificación sanitaria, que tiene a su vez varios departamentos, y los dos departamentos más relevantes, insisto, para lo que nos convoca hoy, son el departamento de epidemiología, que tuvo como jefatura entre septiembre del año 2018 y marzo del 2020 a la enfermera universitaria doña Joana Acevedo Romo. Entre abril y mayo fue subrogada por el médico veterinario don Rodrigo Fuentes, y de junio a la fecha, perdón, hasta hace poco porque renunció, 2 días entiendo, el doctor Rafael Arauz. El otro departamento relevante, dependiente de la DIPLAS o de la División de Planificación Sanitaria, es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, conocido también como DEIS, que tiene muchas funciones, pero una de ellas es la validación de las causas de muerte a partir de los certificados de defunción. Son instituciones autónomas del Ministerio de Salud, CONASA, cuyo director es nombrado por el presidente de la República y se relaciona con él, y lo mismo la Superintendencia de Salud o el Superintendente de Salud, la Superintendente, que es nominado por el presidente de la República a partir de una terna del Servicio Civil, pero se relaciona directamente con... Hago énfasis en esto porque en una estructura del Estado que tiene directa o indirectamente 170.000 funcionarios,
es la estructura más importante en términos de personas del Estado de Chile. Prácticamente el 40% de los funcionarios del Estado están en salud. La gestión de salud y todos sus desafíos se hace extraordinariamente compleja, como se entiende. Quisiera referirme muy brevemente a algunas generalidades sobre epidemias. Durante los últimos años, todo lo que se refiere a enfermedades infecciosas en general, yo diría que ha pasado en una forma un poquito indebida en la importancia mundial. Me refiero a un segundo plano comparado con la relevancia de las enfermedades crónicas. Vale decir, como las causas de mortalidad, la carga de enfermedad está mucho más vinculada a diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, etc., es evidente que cada vez más el quehacer de salud pública ha estado dedicado a estas enfermedades. Sin embargo, si uno mira los últimos siglos de la historia humana, se da cuenta que por el frágil equilibrio ecológico entre los seres vivos y la naturaleza, la destrucción del ambiente, el calentamiento global, lo que fuere, en realidad lo que está ocurriendo es que cada vez son más frecuentes las brotes eh, epidémicos o pandémicos de enfermedades infecciosas. Y estas son transmitidas fundamentalmente, se originan fundamentalmente a partir del encuentro del ser humano con animales y con la violación sistemática de la ecología del hábitat de los animales que nos acompañan. Y es así como tenemos ejemplos, la pandemia de influenza humana del año 2009-2010, que es el mismísimo virus que había desaparecido de la gripe española del año 1918 a 1920, que mató 50 millones de personas en el mundo, el brote de meningitis epidémico en Chile de W135, para qué hablar de los casi 40 años de SIDA, brotes de dengue en Isla de Pascua, Zika en el norte de Chile y irrupción de 3 brotes de coronavirus en los últimos 20 años. Respecto a los coronavirus, este es un virus que convive o vive en animales hace muchos siglos y que en algún momento algunas de sus variantes, no sabemos históricamente cuándo, fueron capaces de mutar y transmitirse al ser humano y de allí de ser humano a ser humano. Existen 4 variantes de coronavirus que se han ido disminuyendo su agresividad a lo largo de los años y hoy día una infección de estos, voy a llamar antiguos coronavirus, producen un resfrío común, es una causa frecuente de resfrío común durante el invierno. Su comportamiento de estos 4 primeros virus es tan benigno que en realidad ni se investiga ni monitoriza su presencia. Los virus, que probablemente la definición del doctor Maturana no calzarían con seres vivos, en realidad son un conjunto, un pequeño paquete de información genética, genómica, de material RNA, no DNA, no DNA como los seres humanos. La mayoría de los virus que saltan de animales a humanos son virus RNA, son zoonóticos. Y en los últimos 20 años han aparecido 3 variantes, 3 mutaciones de coronavirus. Una el año 2003, que es la enfermedad del sudeste asiático, ya conocida como SARS, se inicia en China. Luego, el año 2013, la afección respiratoria conocida como MERS.
por Middle East, el Medio Oeste, del, del Medio Oriente, perdón, que se inicia o se difunde a partir de peregrinaciones a la Meca. Y desde el año recién pasado, no sabemos exactamente cuándo, se produce una mutación de este nuevo virus, que inicialmente se llamó 2019 nCoV, y que posteriormente en febrero adquiere ya el nombre que conocemos hoy como SARS-CoV-2, y es el nombre SARS en vez de SARS-CoV-1, el causante de la SARS del año 2003, como digo, porque es un virus muy parecido y muy parecido en su comportamiento clínico también a la enfermedad de SARS, pero con una pequeña modificación que hace que la inmunidad para SARS no sirva para este virus. De manera tal que el virus se denomina SARS-CoV-2, la enfermedad que produce se llama COVID-19. Respecto a la historia de este virus, no sabemos exactamente cuándo mutó y adquirió la capacidad de transmitirse de humanos, de animales a humanos. El consenso hoy día es que habita habitualmente, como se ha pesquisado este virus en murciélagos. De murciélagos se transmitió a un animal que se llama pangolín, y del contacto, consumo de este animal en mercados húmedos en China se transmitió, mutó y se transmitió a seres humanos y luego de humanos a humanos. El 31 de diciembre del año recién pasado, es decir, hace 10 meses, nada más, China informó de la aparición de una nueva neumonía grave en la ciudad de Wuhan y en alrededores también, que inicialmente se interpretó como transmitida solo de animales a humanos, y también se interpretó inicialmente como un nuevo brote de SARS del año 2003, una reaparición de SARS. A estos 10 meses hoy que han transcurrido, esta enfermedad se ha diseminado por todo el planeta, tenemos más de 50 millones de casos y más de 1,2 millones de fallecidos, cifras que probablemente cuando se conozca en detalle, se hagan los análisis retrospectivos de esta enfermedad, van a ajustarse hacia el alza, porque, como se sabe, muchos casos son